Los Caballeros Templarios. Un poco más cerca de Dios, un poco más adentro, en la tierra. La Orden de los Caballeros Templarios fue formada después de la Primera Cruzada en el año de 1118 por un caballero champañés activo y animoso llamado Hugo de Payns o Hugo de Paganís, quien fundó la Orden del Templo con 9 caballeros cruzados que eran amigos suyos. Hugo de Payns significa literalmente hombre ario. El temple representaba la independencia, el desinterés, la aventura heroica y la primacía de la fe. Tenía la misión de establecer una fraternidad universal y mantenía contactos por todas partes con el fin de unir a los cristianos, a los musulmanes, a los judíos, etc. La Orden de los Caballeros Templarios fue una orden que vislumbró una finalidad grandiosa: la organización de un mundo donde cristianos, judíos y musulmanes fueran incorporados jerárquicamente para la prosperidad del mundo entero y de la paz. Los templarios buscaron las verdades que unían a los pueblos y rechazaron los errores que los separaban. En esta nueva organización se observaban los principios de sobriedad, secretismo, pobreza, castidad, amistad hasta la muerte, socorro mutuo y la defensa de la religión. Se dice que por ello los esenios transmitieron sus conocimientos secretos a Hugo de Paganís y a sus 8 compañeros fundadores de la Orden del Temple. Hugo de Payns realizó un viaje a Francia para reclutar nuevos miembros. Durante esa misión, de Payns no trajo muchos caballeros, pero conquistó a San Bernardo, que habría de convertirse en el propagador de los templarios. De Payns asistió y compareció el 14 de enero de 1128 ante el Concilio de Troyes, impresionante reunión que había sido convocada especialmente para la ocasión, para hacer conocer a la nueva orden. La proposición de Hugo de Payns fue aceptada por el Concilio de Troyes el 31 de enero de 1128, y los caballeros templarios fueron establecidos oficialmente, y adquirieron así el derecho a llevar sus propios hábitos, que en aquel entonces eran blancos. Les fue concedida y fijada la regla, de inspiración benedictina. El apoyo de San Bernardo y del Vaticano contribuyó a la gloria de los templarios. El objetivo declarado y la primera razón de ser de los templarios era la vigilancia de las rutas próximas a los lugares santos, de asegurar y proteger a los cristianos que venían de todas partes en peregrinación a visitar los santos lugares contra los bandidos. Cuando Hugo de Payns y André de Montbard regresaron a Jerusalén solo 2 años después de haber partido, el nivel de su éxito era impresionante. Habían ido a Occidente con nada y habían vuelto con una regla papal, dinero, objetos de valor, tierras y no menos de 300 nobles que seguirían a Hugo de Payns como gran maestre de una importante orden. La regla admitía a prueba durante el primer año a los que ingresaban en la orden y les exigía un inmediato voto de pobreza, de tal manera que el nuevo hermano tenía que entregar sus riquezas personales a la orden. Todos los candidatos tenían que ser hijos legítimos de noble cuna, estar libres de cualquier juramento o atadura y gozar de buena salud. Obtuvieron el apoyo de muchos influyentes terratenientes y las donaciones empezaron a llegar de todos los rincones del mundo cristiano. Paralelamente, el templo se convirtió en una oficina de cambios. Se ha dicho que los templarios fueron los primeros banqueros en la historia de Occidente. Inventaron sus gendarmerías bancos en las rutas estratégicas del comercio y de las peregrinaciones. Los comerciantes y viajeros no necesitaban portar dinero, pues los templarios inventaron la letra de cambio. Los templarios lo guardaban entregando a cambio una suerte de cheque o letra, que les era pagado al final del viaje, en la gendarmería más próxima a su destino. Mediante la letra de cambio, se evitaba el peligro de asalto y de robo en los caminos de la Edad Media, y no se cobraban intereses. Los que partían hacia la Tierra Santa, en lugar de incurrir en los riesgos de transportar dinero, hacían en Europa un depósito en una de las casas de la orden y cobraban la suma equivalente en Palestina a la presentación de un recibo. Los templarios, con sus conocimientos de las artes esotéricas, fueron los que financiaron las grandes catedrales góticas de Europa entre 1130 y 1250. Entre ellos se encuentra la abadía de Westminster, York Minster en Inglaterra del Norte, Chartres en Francia, no lejos de París, y Notre Dame en París misma. El estandarte de los templarios era la Cruz Roja de las Cruzadas, un privilegio que les había sido concedido por el Papa Eugenio III a petición de San Bernardo.
La cruz simboliza para los templarios las directivas que vienen de lo alto, con la vertical, y que ellos tratan de realizar en la tierra, con la horizontal, penetrando hasta las profundidades para tomar contacto con las fuerzas abisales, llegando a transfigurar el mundo. La cruz templaria es la cruz céltica. El Papa instituyó también el traje de los templarios, un manto blanco con la cruz de Malta roja sobre el corazón. La cruz roja sobre el fondo blanco de los templarios era el símbolo del sol de los fenicios. La cruz de Malta, de color rojo, simboliza la acción constante. Rojo, el color de fuego, cruz de fuego. Alquímica, cruz roja, rojo, rubedo. El último proceso, la producción del andrógino, de Revis, de Mamopet, sobre hábito blanco. Rojo, sabiduría y blanco, amor. Sabiduría y amor para la regeneración universal, símbolos de las dos operaciones capitales de la alquimia. Solve coagula. La introducción del rojo en los símbolos del grado 18 masónico es de origen sufi. Es muy significativo que desde el grado 16 se usen guantes encarnados, así como su denominación de príncipes de Jerusalén, que dan gracias a Dios por la reconstrucción del templo. El tesoro de los templarios era rojo, de oro rojo, rubedo nuevamente. En él se encontraba una vara mágica, como la del faraón, de idéntico metal y color. Siempre se pone a salvo en el último instante, ocultándolo en una montaña, en las profundidades de la tierra, en el fondo de un río o de un lago, es decir, en el inconsciente colectivo, de donde surge y donde reposan, duermen los arquetipos del rey Barbarroja, los dioses tras su crepúsculo en espera de la resurrección. Este es el tesoro, este es el Graal. La Cruz Roja revela la misma intención, tanto para los árabes como para los esoteristas europeos, para los musulmanes y los templarios. La de Jahad, la guerra o actuación santa. El ceremonial de la entrega de la túnica, del manto, de la capa, era muy importante para los templarios. El revestimiento de la capa significa, entre otras cosas, el aislamiento protector contra los dinamismos nocivos del mundo exterior. Rendían por ello un gran homenaje, pues el portar esta vestidura era el emblema de los iniciados. El Papa Eugenio III otorgó a los templarios otros importantes privilegios: el derecho a percibir los diezmos, los impuestos locales, la independencia con respecto al clero secular del lugar, la posibilidad de establecer iglesias con capellanes elegidos directamente por Roma. La bandera negra y blanca, formada por dos cuadrados, la atalaya y la calavera y las tibias cruzadas, también el trébol de 4 hojas que gira y se transforma en esvástica. Las 3 calaveras simbolizan el fanatismo, la tiranía y la autocracia, las verdaderas culpables del final de los templarios. Los templarios tenían una predilección por el número 3. Cada caballero tenía 3 caballos, recibía 3 castigos, etc. Los templarios construyeron sus iglesias en forma circular, indicando a lo femenino. El uso extendido de la cúpula o útero por la hermandad también se relaciona con esto, entre otras cosas. Según el hermano Dumas, recibir el cinturón era señal de la caballería secreta de los templarios. El cinturón se sustituyó por una banda, de la cual se derivan todas las cintas y grandes cordones modernos, según se dice. Poseían ellos también todas las insignias gnóstico-masónicas, tales como se llevan entonces en las logias inglesas y en las de Bajo Imperio, o tales como las que están en uso por toda la tierra. El báculo de los templarios era manifestación simbólica del Kundalini, el poder del fuego regenerador en acción, potencia electromagnética humana, fuerzas transmutadoras del individuo que busca su perfeccionamiento. Es el bastón de 7 nudos de los sabios chinos, el tirso báquico, vara terminada en piña, representando el fuego interno, el bastón pitagórico, el cayado episcopal de los obispos católicos, etc. El caballo blanco de los templarios se llamaba Turcomán. El caballo blanco es símbolo del sol de los fenicios. El caballo es una representación oculta de los secretos cabalísticos. Jinete tiene la misma raíz que Ginas y Dillans.
Tanto unos como otros eran genios que habitaban en lugares desiertos y lugares solitarios, y que detentaban unos conocimientos ocultos que a muy pocos les es dado conocer. Jinete es el que cabalga un caballo. El caballo fue símbolo, como la cábala, de un conocimiento total del cosmos, que emanaba directamente de la divinidad. La idea de la necesidad absoluta de colaboración entre dos hombres sabios para penetrar en los secretos cabalísticos es corriente en los textos hebreos medievales. Los templarios montaban siempre de a dos. Así aparecen en su sello: dos monjes guerreros templarios sobre un solo caballo, uno atrás, otro adelante, mirando hacia dos dimensiones, a dos mundos paralelos. Ellos expresa el simbolismo de la doble estrella de amor. A, sin, mor, muerte. Una iniciación alquímica y tántrica. Es la ley bipolar de Beaumont, sus dos rostros. Los caballeros templarios fueron sucesores y continuadores de la tradición que inauguraban Godofredo de Bouillon, siguiendo la inspiración de Juan Ralph. Los caballeros templarios formaron al interior de la orden una asociación escogida que agrupó a lo más selecto de la orden templaria, que llevaba por nombre los Caballeros de la Serpiente de Bronce. Según esta asociación, después de haber realizado la creación del mundo y de los primeros hombres, Dios mismo comunicó a algunos de sus elegidos una doctrina secreta que llegó a los esenios a través de Sem y de los egipcios. Jesús fue iniciado en esta alianza y acogió en ella a Pedro, Jacobo y Juan. 7 años después de la muerte de Cristo, Juan fundó una alianza secreta cuya doctrina, como la verdadera doctrina de Cristo, llegó a la orden de los caballeros del Temple, a través de 7 cristianos sirios salvados por los templarios. La orden de los caballeros de la serpiente de bronce nunca fue derrotada y no sucumbió con el fin de la orden templaria, y persiste aún en secreto hasta nuestros días. El escritor e investigador francés Jean Robin llegó a la conclusión de que la orden del templo constaba de 7 círculos exteriores, a los que fueron enseñados los misterios menores, y 3 círculos interiores que trabajaban con los grandes misterios. El culto al toro, y por la imagen de ese toro y de los signos abstractos que lo definían y le daban su trascendencia, el labris cretense y la tau. Ese paralelismo entre la labris y la tau templaria no es gratuito. La doble hacha de los cultos táuricos está representada entre los grafitis que grabaron los templarios prisioneros del castillo de Chinon. Jacques de Molay, el último maestre de la orden, se encontraba entre ellos. La tau era el apoyo del báculo del gran maestre. Los templarios buscaron entre los hebreos las enseñanzas de los fenicios, destruidos en Tiro por Alejandro y en Cartago por Roma, y que tenían algo que ver con los hombres rojos que constituyeron con los escritas blancos y con los etíopes negros la tregua de los pueblos atlantes, los hipomolgos, los bebedores de la leche de las yeguas, los primeros detentores de los saberes de la cábala. Los templarios tenían 2 doctrinas: una, la doctrina católica romana. Esta era su doctrina pública. Los papistas romanos son discípulos de San Pedro. La otra era su doctrina oculta, que estaba reservada para los líderes, la del juanismo, es decir, la tradición que atribuye al apóstol Juan la fundación de una iglesia secreta. Los grandes pontífices de la iglesia de San Juan proclamaron una transmisión ininterrumpida desde los tiempos de San Juan y asumieron el título de Cristo. Los líderes templarios fueron discípulos de San Juan. Teocleto, amigo de Hugo de Payns, inició a Hugo de Payns en los misterios y esperanzas de la iglesia juanista. Le compartió la certeza de un sacerdocio soberano y de una realeza suprema. Se jactó de estos privilegios en la época de la fundación del templo. El juanismo de los adeptos era la cábala de los gnósticos. Rechazaban todo dogma revelado, expresaban su pesadumbre por todos los cultos caídos y declaraban sus esperanzas por todos los cultos nuevos, prometiendo a todos libertad de conciencia y una nueva ortodoxia que sería la síntesis de todas las creencias perseguidas.
Los templarios entraron de lleno en la gran tradición iniciática hiperbórea y sus diferentes formas parte del Suriva Avanza, o raza solar, residiendo en Agarthy y Zambalá. Son Atibama, es decir, fuera de toda casta y color. Los templarios eran célibes, se apartaban deliberadamente de la mujer, adoraban al planeta Venus y a la Virgen Negra, a Isis. Su adoración al planeta Venus la prueba su exaltación del número 8 en sus construcciones y castillos. La madre se llama Isis y es negra. Tiene el color de la tierra de Egipto, de la materia alquímica y también del cielo de la noche. Sabían que era necesario pasar de ese color a otro hasta alcanzar el oro alquímico, el oro potable, hasta retornar y ser. Más que un semidios, más que un dios, más que un atlante, un hiperbóreo. Los templarios se declaraban cristianos, de este verdadero cristianismo profundamente espiritual, griego hermético, griego egipcio, solar, tan contrario al cristianismo judeo-semítico lunar de Roma. Artefactos templarios recuperados de París y Chipre presentan la rosa y la cruz. La rosa tiene un simbolismo sexual y de adoración de la diosa. Los romanos conocían la rosa como la flor de Venus, y fue la insignia de sus prostitutas sagradas. En los misterios sexuales de Venus, algo, subrosa, que significa bajo la rosa, y no era para ser revelado al no iniciado. Isis, la diosa elegida por los templarios y los cátaros, es también negra. Es la esposa de Osiris, que busca reunir los trozos dispersos del esposo después de la catástrofe. Negro es el sol polar de la medianoche. Bamopet, además, es andrógino. La figura que guarda el Graal es un andrógino, es Shiva. En Bamopet hay guardada la clave de la gran puerta, la llave de la salida al otro mundo, al invisible, a la nueva tierra. También, como el emblema del águila bicéfala, Bamopet podría simbolizar el imperio terrestre, conectado al poder espiritual invisible. Los templarios se hallaban en la superficie de la tierra y en el interior, en la otra tierra, en los mundos paralelos. El sello templario, con 2 caballeros montados en un solo caballo, tendría el mismo significado. Se ignora, pues, la acepción del nombre de Bamopet. Se piensa en Bepeba Metete y en Atenor, el tintorero de la luna, el que transforma la plata en oro. Las enormes riquezas templarias nunca halladas se explicarían así. Tampoco Bamopet fue encontrado. Templario es un nombre que debe leerse cabalísticamente, en sentido inverso, y está compuesto por 3 abreviaturas. Temp, Op, Ab. Templi hominum hominum pacis abbas, el Padre del Templo, paz universal de los hombres. Bapé significa en griego una especie de bautismo por inmersión. Mateos, iniciación. En Chipre, donde los templarios estuvieran firmemente asentados, hay un lugar, Bapos, precisamente que tuvo un templo dedicado a Astarte, adorada bajo la forma de una piedra negra. Astarte era la representación única de la Isis egipcia, original, como divinidad portadora y transmisora del conocimiento, que en cierto modo está ligado a la práctica místico-científica de la alquimia. El autor Gerard de Sèvres, en su libro Los templarios están entre nosotros, Bruguera, Barcelona, en 1963, asocia al Bamopet a un Bapeus Mete, pintor de la luna, nombre con el cual se conocían los alquimistas que habían alcanzado la realización de la obra. La tradición hermética occidental asimila lo negro al saber. No en vano los carboneros fueron parte de la tradición esotérica popular. Negro fue, y sigue siendo, el hábito de los benedictinos, y negras fueron las vírgenes milagrosas asociadas al culto de la Gran Madre durante la eclosión mariana del siglo XIII, que es contemporáneo del auge templario. Recordemos solo a la Virgen de Montserrat. En Bamopet hay guardada la clave de la gran puerta, la llave de la salida al otro mundo, al invisible, a la nueva tierra.
El 8 fue un número sagrado de los templarios. La torre templaria tenía 8 lados. El 8 posee un simbolismo apasionante. Expresa lo que está más allá de los 7 planetas, lo que trasciende el determinismo astral. Entre los gnósticos, el 8 simboliza la resurrección. Construir era para los canteros protegidos de los templarios contribuir al conocimiento de la estructura del cosmos y a través de esa contribución llegar un poco más cerca de los misterios de la vida universal. Los templarios no reniegan de la cruz, que es uno de los símbolos esenciales. Reniegan solo del crucificado humano y terrestre, en quien no creen. Por todo lo dicho, Jesús, para ellos, no era el Cristo solar, no podía serlo. Al parecer, han descubierto, en las ruinas del Templo de Salomón, documentos de importancia decisiva. Los templarios creen únicamente en el Evangelio de San Juan. Piden al aspirante adjurar de su antigua fe en Cristo Jesús, en el crucificado. Los templarios se hallaban en estrecha unión con el Graal. Por esto, los 9 caballeros van a Jerusalén a recuperar el tesoro que se les había extraviado. El misterio del Graal y del Grial desaparece con los templarios. La leyenda del Graal desaparece en Europa junto con los templarios. Son ellos quienes propician su caballería esotérica. Los templarios preparan con anterioridad la desaparición de las claves, del Graal. Se guardan para el nuevo tiempo. El jefe, el gran maestre visible, se dobla en otro invisible, desconocido. Detrás de los templarios y los verdaderos rosacruces, habría una orden misteriosa con sede en otros mundos. Es en el círculo invisible, desconocido de los templarios. La imagen del Cristo renano del siglo XIV, que se conserva en lo que fue el convento templario del Puente de la Reina, es un Cristo insólito, pues está crucificado sobre una horquilla de árbol en forma de Y, deshaciendo esotéricamente la imagen tradicional de la cruz para convertir al Hijo del Hombre en un mártir de otros motivos, de los cuales forman parte símbolos sincréticos ocultistas, válidos para distintas formas religiosas. La Y corresponde a la Iod del alfabeto judío. Es la 10ª de sus letras y posiblemente la más importante desde el punto de vista sefirótico, porque los abarca a todos, aparte de representar al último séfira llamado Malkut, la corona, y a la era astrológica de Capricornio, correspondiente en la procesión equinoccial al periodo de tiempo comprendido entre los años 21.810 y 19.650, que es el que la paleontología cifra para la aparición del mutante Homo sapiens. El principio de Iod es Yahvé. Su correspondencia es celeste y su motivo simbólico, la mano, en tanto que tiene función de operación creadora. Representa la unión de los contrarios y se corresponde con la primera nota de la escala diatónica, el Do. En cierto modo, la Iod, o su correspondiente Y, es la letra cabalística sincrética por excelencia. La Y de la cruz de Puente de la Reina es la representación de una horquilla de árbol. Veremos cómo esta circunstancia identifica ya por sí sola a Cristo con los grandes iniciados de formas religiosas no cristianas más evolucionadas, Atis y Krishna. Los templarios combatían por deber, fríamente, por yoga, por disciplina interna, no con la intención de convertir a los musulmanes. La batalla mítica era para liberar la Tierra Santa interior, manteniendo simultáneamente las rutas de los peregrinos y de la caballería errante. También los ismaelitas y los hasasín combatían por la fidelidad del imán interior. Conocer al imán, al anciano de la montaña, es conocerse a sí mismo. Séme fiel y yo te haré igual a mí, dice su regla. Se acusó a los templarios de un acuerdo secreto con los ismaelitas, más allá de su lucha contingente. Para los templarios, la guerra llegaría a ser como para Arjuna, en el Bhagavad Gita. Las dos órdenes, los templarios y los hasasín, jugaban, cerca de los poderes constituidos, el mismo papel de vigilancia y de consejo. Su jerarquía, doble en los dos casos, exterior y secreta, presentaba caracteres comunes y sus colores emblemáticos blanco y rojo eran los mismos.
Dentro de la constitución de la Orden de Europa y la de Asia Menor, todo es idéntico. Cada una de ellas posee una doble jerarquía. Una exotérica que estaba compuesta por el grueso del ejército, los templarios llamados caballeros, los asasís llamados refik, los escuderos, fedari, los hermanos lasik, y la otra parte esotérica, en que solo los hermanos conocen los secretos de las dos órdenes. Templarios, el gran maestro, grandes priores y priore, mientras que los asís eran llamados Seik o el Teheb o anciana de la montaña, Dail Kebir y Dais. Durante los casi 300 años que los templarios actúan en Europa, sacaban las hambrunas y las pestes, almacenan el trigo y lo distribuyen, entregan las tierras a los campesinos, controlan el poder despótico de los señores feudales. Tú serás rey mientras seas justo, dice su máxima. Los templarios respetan a los mejores, no a los más nobles. Pretenden construir una pirámide social, en cuya cúspide estará la dama, la sacerdotisa, la maga del Graal. Los templarios no se defienden, pudiendo bien hacerlo, pues eran los más poderosos. Debían salvar la pureza del Graal. El enemigo mayor de los templarios era la usura. Persiguieron a los usureros y prestamistas. Casi siempre eran judíos. Como se ha dicho, los campesinos no pagaban diezmos a los templarios cuando estos eran dueños de la tierra. A su vez, los templarios no lo pagaban a los soberanos. La organización de la sociedad propiciada por los templarios es la druida, campesinos que trabajan la tierra, obreros que pulen la piedra, construyen puentes, carreteras y catedrales, ordenándose en cofradías de artesanos, monjes guerreros que protegen el patrimonio y distribuyen los alimentos y la riqueza, sin obtener para ellos beneficios ni ganancias. Y por sobre todo, el poder espiritual templario, controlando y vigilando. Si los templarios hubieran perdurado, la Iglesia de Roma habría perdido su poder temporal, al igual que los reyes prófanos y los señores feudales, pertenecientes a lo únicamente terrestre, al animal hombre. Ellos se unen para destruir la orden. La causa mortal de la destrucción de cátaros y templarios fue su descubrimiento de la verdadera identidad del crucificado, el terrible secreto de los orígenes, una enorme falsificación, una contrainiciación, la adulteración de un símbolo solar y de un mito cósmico, hiperbóreo. La otra razón para liquidar la orden son sus cuantiosas riquezas, que despiertan la codicia del papado y de los señores feudales, y del propio rey de Francia, Felipe el Hermoso, en estado de bancarrota permanente. La Iglesia de Roma no iba a permitir a los templarios establecer su concepción del imperio mágico en Europa. Los templarios y la Orden de Sion, después del Priorato de Sion, eran dos ramas de la misma organización. En 1187, los templarios perdieron el control de Jerusalén frente a los turcos sarracenos, posiblemente a propósito, y lo que siguió fue un conflicto entre sus exaliados y amos oficiales, el Priorato de Sion. Un año después se separaron formalmente en un ritual conocido como el Corte del Olmo en Gisors, una ciudad cerca de la costa de Francia del norte. La Orden de Sion cambió su nombre al Priorato de Sion y adoptó como su emblema la cruz roja usada por los templarios. El Priorato también adoptó el título de Le Orde, de la Rose Cross Veritas, la Orden de la verdadera Cruz Roja. Las dos sociedades secretas aceptaron operar independientemente, pero el Priorato de Sion quería la riqueza templaria, que creyó que con toda la razón le pertenecía, y probablemente usó al rey merovingio de Francia, Felipe el Hermoso, en un intento por hacer esto. El rey de Francia, Felipe el Hermoso, debía a los templarios su seguridad y la administración escrupulosa de su tesoro real. En este escenario solo cabía dos posibilidades. O los templarios se ponían bajo el control del rey, o el rey los destruiría en la medida de sus posibilidades y se apropiaría de sus riquezas. Los hechos posteriores indican que ocurrió lo segundo. Cuando Jerusalén y toda Palestina cayó en manos de los sarracenos,
Continúa esta leyenda. Los templarios trasladaron su sede a Chipre y luego a París, donde fueron perseguidos por el rey Felipe el Hermoso, motivado por el secreto impenetrable de sus misterios, su gobierno interior, su sistema económico, sus riquezas y, en suma, por los conocimientos sublimes que poseían. Felipe, ayudado por su compañero de infancia, Bertrand de Got, a quien él hizo nombrar papa bajo el nombre de Clemente V, juraron la pérdida de la Orden de los Templarios. En 1311, el Papa Clemente V convoca un concilio general en la ciudad de Viena, en el que queda abolida la Orden de los Templarios, cuyos principales miembros fueron condenados a los más horrendos suplicios, basándose en acusaciones no aprobadas. El viernes 13 de octubre de 1307, los templarios fueron capturados en toda Francia. Tras la destrucción de los templarios y su sabia organización, siglos de hambruna, de pestes y de guerras fratricidas se abaten sobre toda Europa, hasta culminar con la Revolución Francesa, que da origen a los tiempos modernos y al descenso al fondo del Kali Yuga. La flota templaria escapó de Francia al tiempo de la purga, particularmente de su puerto principal en La Roche, y llevó su riqueza consigo. Algunos investigadores creen que los templarios enterraron gran parte de su oro cerca de Rennes, Le Château. Se dice que los templarios conocían América. Se tiene la sospecha de que los templarios, desde su puerto de La Rochelle, iniciaron expediciones secretas que llegaron a la otra tierra de Platón, la América Atlántida. Los templarios vienen a Albania en los siglos XI y XII, y puede que sea aquí donde se ha ocultado su Graal. La flota de los navíos templarios visitó muy probablemente el continente americano, ya que sabían que este continente existía porque tenían acceso a los conocimientos subterráneos, y eran bien conscientes que los fenicios habían estado en el continente americano miles de años antes. Enfilaron sus proas hacia el oeste y navegaron hacia lo que hoy en día es el paralelo 42, en busca de la tierra indicada por la estrella América, de la cual sabían gracias a los rollos de los caballeros franceses, los nazorenos, y que ellos denominaban como la América, un nombre que más tarde pasó a ser simplemente América. Cristóbal Colón tuvo acceso a la carta de navegación del profesor judío de Salamanca, Abraham Zacuto, y que Isaac Abravanel protegió económicamente la empresa colombina, como la protegió Luis de Santangel. Se sabe igualmente que en la tripulación del primer viaje de Colón había varios judíos conversos, los hermanos Lacalle, que eran marineros, Torres, que actuaban de intérprete, y el médico Bernal. Colón mantenía contacto secreto, aún no revelado, que le habría dado a conocer la existencia de Albania o América. Quizás recibió la orden de redescubrirla en un sentido distinto al impuesto, luego por los españoles y la Iglesia de Roma. Cristóbal Colón, cuyo nombre real era Colombo, estaba conectado con la red de sociedades secretas en Génova e Italia del Norte, el bastión de la nobleza negra veneciana, Fenicia. Cristóbal Colón era un miembro de un grupo inspirado por las creencias del poeta Dante, quien era muy activo, era cátaro y templario. Los barcos de Columbus navegaron en ese viaje al continente americano, enarbolando la bandera de la Cruz Roja en un fondo blanco, símbolo de los templarios. Aunque esta había sido proscrita por el Papa en el momento de la purga, Columbus descubrió las Américas. Los templarios conocían también el secreto de la tierra hueca y lo revelaban en su círculo hermético. En 1445, Carlos VII formó el primer ejército permanente en Europa desde los templarios, y de hecho eran los templarios. En 1445 en Escocia, caballeros templarios construyen la capilla de Rosslyn. A finales del siglo XVIII, se descubrió en Alemania, en la tumba de un templario muerto antes de la persecución de la orden, una especie de talismán, cuyos tres signos principales eran: 1. El compás y la escuadra, atribuidos a la maestría. 2. La esfera, emblema de la astronomía y de la perfección. Y 3.
el decágono, llamado Pentágono de Pitágoras o la estrella flamígera. Que la tierra se vaya haciendo camino ante tus pasos, que el viento sople siempre a tus espaldas y que el sol brille cálido sobre tu cara, que la lluvia caiga suavemente sobre tus campos y, hasta tanto, volvamos a encontrarnos. Que Dios te guarde en la palma de sus manos. Los Caballeros Templarios.